Muy buenas tardes, bienvenidos a este corte informativo. Hoy es miércoles 31 de mayo de 2023, ya fin de mes. Soy Laura Murillo y en los próximos minutos le presentaré la información más reciente del Poder Judicial de la Federación. Saludo a mi compañera Nidia Díaz en la interpretación en lengua de señas mexicana. Comenzamos. La Corte define el procedimiento para integrar terna que enviará al Senado para elegir a una magistrada de la Sala Regional Especializada. Los impartidores de justicia deben cuidar que en las sentencias que involucran a infantes no se afecten sus derechos, aseguró el ministro Javier Lainez. México y Canadá intercambian experiencias en materia de justicia para adolescentes. La Suprema Corte publicó la sentencia del Pleno en la acción de inconstitucionalidad 27/2022, en la que invalidó diversas porciones del artículo 6 de la ley en materia de desaparición forzada de personas, desaparición cometida por particulares y del Sistema Estatal de Búsqueda de Personas del Estado de San Luis Potosí. Las porciones que invalidó fueron las que aludían a la Ley General, el Código Nacional de Procedimientos Penales, el Código Penal Federal y a la Ley General de Víctimas, pues los estados no tienen facultades para establecer cuándo se aplican de manera supletoria las leyes generales ni para regular cuestiones relacionadas con la investigación, procedimiento y sanción de delitos en materia de desaparición forzada. Además, eliminó las porciones relacionadas con los tratados internacionales de los que el Estado mexicano forma parte, pues las entidades no pueden establecer su supletoriedad, ya que son de aplicación directa al formar parte de la Ley Suprema. Se publicó el Acuerdo 4/2023 del Pleno de la Suprema Corte, que establece el procedimiento para elegir a la terna que será propuesta al Senado de la República para designar a una magistrada de la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral, que ocupará el cargo del 11 de septiembre de 2023 al 10 de septiembre de 2032. Las personas interesadas en ser propuestas que cumplan con los requisitos de ley deberán presentar la solicitud respectiva en el buzón judicial ubicado en el edificio sede o bien vía electrónica del 8 al 14 de junio de las 8 a las 20 horas. El Pleno elaborará y publicará una lista de las personas que cumplieron con los requisitos de ley, de las cuales elegirá a 6 candidatas que comparecerán ante el Pleno de Ministros con el fin de determinar por mayoría de votos a la terna de aspirantes que será enviada al Senado. El ministro Javier Lainez Potisek aseguró que es obligación de los jueces adoptar un papel proactivo para garantizar la protección de los derechos de las infancias, al grado de que pueden establecer medidas y procedimientos que estimen adecuados para lograr ese objetivo. Al participar en el Foro Internacional La Constitucionalización de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia, indicó que el interés superior de la niñez es un mecanismo privilegiado para hacer justiciables los derechos de este grupo vulnerable y es deber del Estado garantizar su desarrollo y ejercicio pleno de todos sus derechos. Recordó que el Pleno ha emitido criterios que prohíben el matrimonio infantil, que protegen la salud de los infantes y la modificación de su género en actas de nacimiento, entre otros derechos. Es decir, aun cuando en apariencia no son partes formales, el juzgador debe considerar si con su decisión va a afectar los derechos o intereses de las niñas, niños o adolescentes. En este sentido, el interés superior de la niñez se asemeja mucho a un derecho procesal que obliga a que el juzgador tenga en consideración esos derechos y ese interés durante toda la secuela procesal. Y el Pleno Regional en materia administrativa de la región Centro-Sur, con residencia en Cuernavaca, Morelos, determinó que es improcedente conceder la suspensión provisional respecto de los efectos y consecuencias derivadas del artículo 82, fracción 42ª del Código Fiscal de la Federación, pues cuando se reclama como norma autoaplicativa o de las constancias con las que cuenta el juzgador al momento de pronunciarse al respecto, no resulta evidente que los efectos de la norma se materializarán por tratarse de actos futuros
futuros de realización incierta, pues la norma impone una multa de 5 al 10% de cada comprobante fiscal expedido por Internet, en caso de no cancelarlo en el ejercicio en que se expide, por lo que necesariamente debe existir un acto previo que concretice su efecto, es decir, que pretenda cancelarlos fuera del plazo o bien que la autoridad fiscal ejerza sus facultades de comprobación. Y el segundo tribunal colegiado en materia de trabajo del Cuarto Circuito determinó que los derechos constitucionales y convencionales establecidos en favor de la víctima en materia penal son también aplicables en el ámbito laboral, pues dicha protección prevista tanto en el marco normativo nacional como internacional debe regir en beneficio de toda persona víctima de violencia sexual, pues de no ser así, se perdería todo sentido de los mecanismos de protección a los derechos humanos de mujeres violentadas sexualmente por la simple razón de que fueron enjuiciadas en una jurisdicción distinta a la penal, lo cual iría en contra del principio pro persona contemplado en el artículo 1 constitucional, que otorga a la persona la protección más amplia, pues considerar que dicha protección solo rige en el ámbito penal implicaría revictimizar a la mujer violentada sexualmente, quien además del agravio recibido por su agresor, el sistema jurídico le generaría un daño similar al exponerla al escrutinio público sobre un hecho que de solo recordarle le resulta traumático. Y en sus redes sociales, el Consejo de la Judicatura Federal recordó en qué consiste la apelación de una sentencia. Explicó que se refiere a la solicitud realizada ante la persona juzgadora o tribunal superior para que anule, atenúe, modifique o revoque la sentencia que fue dada por un juzgado. Ahora nos enlazamos con mi compañero Óscar González, quien se encuentra en el Foro sobre Justicia Penal para Adolescentes organizado por el Consejo de la Judicatura Federal y el Gobierno de Canadá. Adelante, Óscar, por favor. Gracias, Laura. Muy buenas tardes. Este miércoles se lleva a cabo la conferencia sobre justicia penal para adolescentes en el Consejo de la Judicatura Federal. En este acto, durante la inauguración, el consejero de la Judicatura, Bernardo Batis Vázquez, pidió analizar el contexto social y familiar en el momento en que un joven, una mujer o un indígena cometen un delito. Veamos. No surgen por generación espontánea. Hay un caldo de cultivo. Por eso al inicio decía yo que hay una responsabilidad social en toda falta que comete un niño. La familia, la escuela, el medio ambiente, el vecindario. En este acto, el embajador de Canadá en México, Graeme C. Clark, pidió también en ese sentido una justicia equitativa tanto para las mujeres, para los jóvenes y para los indígenas. En este sentido destacó que ambas naciones comparten justamente la necesidad de devolverles las deudas añejas que se tienen precisamente con este sector o con estos sectores importantes de la población en ambas naciones. Por ahora, el reporte que tenemos. Gusto en saludarte. Muchas gracias, Óscar. Y bueno, pues ya son las 14:07. Es momento de hacer una pausa y continuamos con más. Al regresar, el presidente de la República debe abstenerse de realizar expresiones de índole electoral para no afectar la neutralidad e imparcialidad de futuros comicios. Y la Sala Superior del Tribunal Electoral revocó el acuerdo de la Comisión de Quejas del INE que negó las medidas cautelares solicitadas por el PAN para retirar el llamado a votar por determinados candidatos y partidos que realizó el presidente de la República en su conferencia del 15 de mayo y vinculó a la presidencia de la República para retirar dichos materiales. Las declaraciones en cuestión advierten del riesgo de votar por el llamado bloque conservador y la identificación de los posibles candidatos de Morena a la presidencia de la República,
mismas que el Tribunal Electoral estimó que si se trata de un llamado a votar y a no votar por determinadas fuerzas políticas, lo que podría influir en los procesos electorales en curso. Además, vinculó al presidente para que se abstenga de presentar, difundir y publicar cualquier manifestación que vulnere el principio de imparcialidad y neutralidad. También se ordenaron medidas cautelares preventivas en relación con la próxima elección presidencial para que el Ejecutivo Federal se abstenga de realizar expresiones de índole electoral. Por su parte, la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación acreditó la difusión de propaganda gubernamental en periodo prohibido, promoción personalizada y uso indebido de recursos públicos por parte del presidente de la República durante el proceso de revocación de mandato. En otro asunto, la Sala determinó que la gobernadora de Campeche, Laida Sansores, incurrió en violencia política contra las mujeres en razón de género durante el programa Martes del Jaguar, en perjuicio de diputadas y exdiputadas federales del PRI, por lo que deberá ser incluida en el Registro Nacional de Personas Sancionadas durante un periodo que podría ir de 6 meses a 4 años y medio. Las personas sancionadas deberán acatar los efectos de la sentencia como medidas de reparación y garantías de no repetición. Asimismo, deberán comunicar tanto a la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del INE para que en funciones de oficialía electoral certifique su realización, como a este órgano jurisdiccional cada uno de los actos tendentes a su cumplimiento. Y la Sala Regional Monterrey destacó la jurisprudencia 6/2015 relacionada con la paridad de género. Indica que esta debe observarse en la postulación de candidatos para la integración de órganos de representación popular de los 3 niveles de gobierno, pues el principio de paridad emerge como un parámetro de validez que emana del mandato constitucional y convencional de establecer normas para garantizar el registro de candidaturas acordes con tal principio, así como medidas para su efectivo cumplimiento a fin de garantizar un modelo plural e incluyente de participación política. El Poder Judicial de Chiapas habilitó el micrositio de Igualdad de Género y Derechos Humanos, en el que orienta sobre el uso del lenguaje incluyente y no sexista. Puede acceder en www.igualdad.poderjudicialchiapas.gov.mx. Juezas y jueces del Poder Judicial de Veracruz impartieron conferencias sobre la prevención y atención de los delitos contra niñas, niños y adolescentes y en torno a los estándares internacionales de derechos humanos para capacitar a las y los servidores públicos. Naciones Unidas capacitó a magistrados, jueces y personal del Poder Judicial de Aguascalientes sobre el Protocolo de Estambul contra la tortura, con el objetivo de prevenir, sancionar y erradicar este delito. El Poder Judicial de Zacatecas y el Sindicato de Trabajadores al Servicio del Estado firmaron un convenio de prestaciones laborales para el personal sindicalizado, con un incremento salarial retroactivo del 3 al 5% a diferentes categorías laborales y apoyos a servidores públicos. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Jesús Daza. La Escuela Federal de Formación Judicial invitó a participar en la integración de su revista 54 con artículos, comentarios jurisprudenciales o legislativos o reseñas editoriales relacionadas con el tema El Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes. Los trabajos deberán ser enviados a más tardar el 31 de julio próximo a través de su página web oficial escuelajudicial.cjf.gov.mx. Un comité evaluador seleccionará los trabajos más destacados con base en la fundamentación teórica, el desarrollo metodológico y una argumentación sólida. Y 1 de cada 30 personas decidirá migrar de sus lugares de origen en los próximos años debido a diferentes motivos, algunos en busca de mejores condiciones, otros para conservar su vida. La migración en América ha tenido una tendencia de sur a norte, sin embargo, esta situación está cambiando, advirtió el presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Señaló que las políticas públicas en la materia de México, Perú y Colombia, que se han convertido en países de acogida, deben cambiar contemplando siempre el respeto a los derechos humanos. La Corte ha reafirmado la importancia
de proteger y garantizar el derecho a la identidad y a la nacionalidad como componentes fundamentales de la dignidad humana. Ha instado a los estados a adoptar medidas para prevenir y remediar situaciones de apatridia, así como para eliminar cualquier forma de discriminación en el reconocimiento y ejercicio de la identidad y la nacionalidad. Así concluimos esta emisión. Lo invito a mantenerse en la señal del canal del Poder Judicial de la Federación. Le recordamos que a las 19:30 horas le tendremos nuestro avance informativo y a las 20:30 el noticiario nocturno. Soy Laura Murillo. Muchas gracias por su atención. Hasta pronto.